3, 20 y 21. Es verdad. Sí, estamos ahí, entonces no. Fue más como preguntas, preguntas y ya. La verdad no tomé nota como tal de la clase pasada, entonces no. Tal cual. Así fue. ¿Dónde vamos en la historia? Génesis 3, 20 y 21. Uy, joder. ¿En qué quedamos? ¿Qué vimos? Como dijo Dieguito, la clase pasada fue algunas preguntas que Dios nos contestó a cada uno acerca de Él, ¿no es cierto? Fueron varias cosas que tocamos, como el bautismo espiritual, la que ahí vimos en Génesis 3, 21, ¿sí? Y cómo es ese bautismo y la lucha espiritual que ahí surge. Y se había tocado cuál es el pecado que provoca la muerte. Y ese pecado que provoca la muerte era la infidelidad, vista ahí en 2 Corintios 11. Y vimos la vida de Cristo, de Pedro, y bueno, y llegamos que en conclusión, el pecado de muerte es el adulterio, es ir en contra de él, de esa comunión, de esa santidad, de ese matrimonio espiritual de ahí, de Génesis 3, 20, 21. Vimos también acerca de por qué es la destrucción del templo y cómo es que con esto, y bueno, y qué es lo que el Espíritu tiene que hacer, ¿no es cierto?, para volver a la comunión. Entonces, ¿cuál es el resultado de la destrucción? Porque estamos viendo cuál fue el pecado. Y en 1 Corintios 3, 17, arranquemos ahí, por favor. No escuché bien. 1 Corintios 13. 3, 2 más 1. 3, 17. 3, 17. Alguno de los mismos será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Ustedes son ese templo. Ahí ese versículo nos ha enseñado Dios que es la apropiación de esa provisión de Hebreos 9:14, ¿verdad? Entonces, el que se ofrece voluntariamente, sí. Señor, el resultado entonces de ese 3:17, ¿cuál es? Porque el que se ofreció voluntariamente destruye el templo, o sea, la comunión. O sea, ese templo es el espíritu, ¿no? Y Dios se levanta
para destruir al que destruyó el templo. Y la razón, porque ha sido violada la santidad de Dios. Por el pecado. Y vimos cuál fue el pecado. ¿Cómo? ¿Cuál fue el pecado? Correcto. Infidelidad. La infidelidad. 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 Y ese es el pecado de muerte. Ahora, pues ya nos ha enseñado ese juicio, cómo destruye a ese que se ofreció por toda la palabra. Pero una vez que ese juicio queda satisfecho, el juicio de Dios, entonces, ¿qué surge ahí? Aparece La justicia. La justicia. correcto. Vamos a ir a Ezequiel capítulo 36. Ezequiel 36. Versículos 26 y 27. No escuchó el versículo, Ezequiel 36, versículo 26 y 27. Dice: Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Pero vamos a leer el preámbulo, porque digamos, ese es el resultado. Pero digamos, en la destrucción, pues que ya hemos visto por varios libros, por toda la palabra de Dios, esa destrucción de ese juicio a ese que se ofreció voluntariamente. Pero aquí en el capítulo 36, desde el versículo 16 al 25. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre diciéndose de ellos: Estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel: Así ha dicho Jehová el Señor: No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová. Dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia,
y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Muy bien. Ese es, digamos, en la historia, en esa generación, que en ese diálogo entre Dios y Dios, en esa idolatría que tenía el pueblo de Israel, obviamente contaminando el santo, el santo templo, y por ende ellos son los afectados. Y desde luego, pues ahí está mostrando el juicio de Dios para ellos. Pero una vez que es ejecutado ese juicio, en el versículo 26 y 27 arranca que os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Corazón nuevo. Cuando la palabra declara corazón, ¿a qué parte se refiere? A la parte humana, a la humanidad, Humana. Al alma. claro. La mente. Miremos Ay, se fue corta, che. vamos a mirar en Proverbios capítulo 21:9. ¿21:9? 21:9. 21:9, sí. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa Uy, no, espaciosa. no. No, ese era antes. Creo que es 19. ¿Vale? Esa fue dirigida al profeta. ¿Qué tan alejados están de la... Debo a ver, ¿qué tan alejados están del audio? No se oye. Se escuchan lejos. No, se escuchan lejos y con un eco grande. ¿Qué pasó? Momentico, vamos a revisar. Debe ser 19:21. Correcto. 19. 19:21. Correcto. El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor, en mi versión, que debe ser más linda en la de los otros. No, igual, dale. En la otra versión. Un momentico, vamos a revisar aquí a ver qué pasa.
¿Me escuchan? Hola, perfecto. Sí. Y te vemos también. Muy bien. ¿Y está en el tuyo? Está en el mío. El teléfono de mi oído. El problema es el iPad, probablemente. Bueno, entonces sigamos en el mío. ¿Les parece? Excelente. Perfecto, se escucha ahora. Sí. Toca votarlo. O sea, Ya, entonces, Proverbios 19:21, dime, ¿no? 19-21, sí. Exacto. Dice así aquí, mira, dice, son muchos los propósitos en el corazón del hombre, pero el consejo de Yahvé permanecerá. Entonces, la primera parte del pensamiento es en el corazón del hombre. ¿Y en dónde nacen los pensamientos? Entonces, ¿en dónde? ¿Cuál es la fuente para los pensamientos? el cerebro, la mente. La conciencia, el alma. Pero el alma es. Porque En esa ley añadida. no. En tu corazón, ¿no estamos por ahí? ¿Perdón? La idea En tu de corazón. Esto también. Pues vamos a ir a Isaías capítulo 14, versículo 13. Y está Jeremías 17 también. ¿No? Isaías, ¿qué? 14, 13. Isaías 14:13. Dice así, un momentito. Dice aquí, dijiste en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono, me presentaré sobre los santos montes que están en los extremos del norte. Dijiste en tu corazón. Entonces, ¿quién está leyendo ese corazón? Dios. ¿Y qué está? Entonces, ¿qué surge en ese corazón? Maldad. ¿Perdón? La maldad. No, ahí está hablando no de, estamos hablando de de Satanás. interpretación. No estamos hablando de interpretación. Lo que narra el Espíritu de Dios ahí. ¿Tú qué decías en tu corazón? ¿Qué era lo que decía en el corazón? Que va a subir más arriba, más allá. Bueno, no la interpretación. ¿Qué está saliendo de ese corazón? Es decir, Dios está leyendo ese corazón. O sea, ese ángel, ¿qué está Sí. pensando? Ser como Dios. Pero, y entonces, ¿dónde se generan los pensamientos? Repetir, Jairito. La pregunta fue, ¿dónde se generan los pensamientos? Correcto. En la mente de Dios, ¿no? Estamos hablando del corazón, en la mente. En una mente espiritual. Claro, que está en el alma. No, señor. No. ¿Lucero tiene alma? No. Ah, Lucero no. Claro. Bueno, una mente espiritual sería. Es que así sea en el alma, es en la mente. Así sea espiritual, es en la mente, la inteligencia. Claro, sí, pero la mente no es el cerebro, es la mente, pero está en el cerebro. Pero El digamos, hombre. Digamos, ese es en la humanidad que, digamos, esa mente es en el alma espiritual se refleja en la mente física en la humanidad. Pero estamos aquí hablando del corazón. Entonces, en el corazón se
se generan esos pensamientos que está diciendo Lucero. Lucero tiene un pensamiento ahí, Dios lo está leyendo. Él no está diciendo, sino lo está pensando. Y el que está leyendo esos pensamientos, pues es Dios y los está contando. Entonces, cuando dice corazón nuevo, entonces, Unos pensamientos nuevos. no, pensamientos nuevos, no. Una mente nueva. No pensamientos nuevos. Corazón nuevo. Entonces, en el corazón está esa mente espiritual. Ahora, es interesante porque siempre asociaba el corazón y la mente. Son dos cosas distintas, pero no lo es. No es. Cuando se refiere al corazón, se está refiriendo a la mente. Ahora miremos en Jeremías 17, Ok, 5 ok, la mente y 6. está Jeremías, que la mente está en ese espíritu y la mente está en esa alma. En esa alma, en el humano, en ese espíritu, en Lucero. es que estamos hablando espiritualmente, no estamos hablando del alma. Ok, bueno, espiritual en el espíritu. Por eso, pero dice, os daré corazón nuevo. Es un diálogo entre ellos. Claro. Estamos preguntándole a Dios, y entonces, ¿qué es el corazón? Cuando dice corazón, ahí, ¿a qué se está refiriendo? Nos lleva en un paralelo que en el corazón del hombre hay muchos pensamientos, pero el consejo de Dios prevalece. Es en la misma mente. Es para saber de dónde salen los pensamientos, de una inteligencia. Y son generados por ese corazón espiritual. Ahora, ¿cómo se generan eso? Eso es lo que vamos a mirar más adelante. Ahora, en Jeremías 17, versículos 5 y 6. 17. 5 y 6. Lo voy a leer. El Dios de Israel declaró: maldito quien confía en los demás, maldito quien confía en sí mismo, maldito quien se aleja de mí. Son como las espinas del desierto, que nunca disfrutarán del agua, pues viven en tierras áridas, donde nada crece. En la otra versión. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Dice, maldito el varón que confía en el hombre. Y dice que pone carne por su brazo y ¿qué más sigue? Y su corazón se aparta. Entonces aquí ya no está hablando de pensamiento, sino que se aparta. Y para apartarse, ¿qué está ejerciendo ese corazón para apartarse? Confiando en sí mismo. Una decisión. Correcto, Cristian. Una decisión. Entonces, hay unos pensamientos que se generan en ese corazón, pero también hay una voluntad en ese corazón nuevo. Y el resultado, pues la vida como en un desierto, por esa apartada. Ahora, versículo 7 y 8.
Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Entonces, bendito el varón que confía. ¿Y quién puede confiar en Dios? El mismo. Correcto. El mismo. Entonces, ahí está, en permanencia. Es una decisión de permanecer y el resultado, así haya calor, así haya lo que sea, es como árbol plantado junto a corrientes de agua. No importa las circunstancias. Entonces, cuando habla, volviendo a Ezequiel capítulo 36, cuando habla de que os daré corazón nuevo. O sea, ahí en ese corazón está implementado el ser. Porque la inteligencia, voluntad y emociones involucran al ser, a un ser. En ese corazón está el ser. Desde luego no tiene forma, no tiene figura, no tiene apariencia, o sea, no es físico, es espiritual completamente, porque están hablando entre ellos. Luego dice, corazón nuevo, ¿y qué más dice? El siguiente, pondré Espíritu nuevo. espíritu nuevo. O sea, hay un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué? Porque el corazón nuevo. ¿Y qué es el espíritu nuevo? Una nueva creación. Una nueva creación. Ahora, ¿qué es el espíritu para ellos tres? ¿Cuál dijiste? Ese espíritu es volver a la comunión. Con ese espíritu vuelven a la comunión. No el resultado, Gustavito, sino ¿en dónde habitan ellos? En su propio templo, que es un espíritu. Ok, ese es, pero ¿qué pasó con la destrucción de ese que se ofreció voluntariamente? El que él destruyó ese templo, ese espíritu lo destruyó. No destruye a Dios, sino el templo, pero Dios se levanta y destruye a ese que se ofreció voluntariamente, o sea, a Dios Hijo. Y el resultado de ese juicio cargado sobre ese que se ofreció voluntariamente, entonces aparece la justicia. Pero entonces, ¿cómo tiene que aparecer? Con un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Qué cosa, ¿no? Por eso dice que él es el primogénito de toda la creación. No solamente de eso, sino en Colosenses 1, 15 en adelante. Conectado. ¿Sí? Qué maravilloso. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Sigue. Estoy leyendo, me están escuchando acá. Sí. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio,
el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Qué maravilloso. Ahora, 1 Timoteo 1, 14 al 17. Primera de Timoteo, ¿cuánto? 1, 14 al 17. Gracias. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué pena, por favor, Dieguito, lees el 12 y el 13 que me faltaron, los dos primeros. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Entonces, ahí está el proceso de ese evangelio, que es ese sufrimiento, esa muerte, esa sepultura y esa resurrección. Es el primer pecador, es el primero como creador, pero también es el primero como... En morir. Sí. Sí, entre los muertos, sí, para que él tenga la preeminencia en todo. Y en Apocalipsis 1, vamos a leer desde el versículo 9 al versículo 18. Del 9 al 18 de Apocalipsis 1. Bueno, yo, Juan, vuestro hermano y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en el medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y su cabello eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente
como en un horno, y su voz como un estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como la del sol, cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Hasta el 20? No, hasta ahí está bien. Ahí nos sigue afirmando la primacía en absolutamente todo. Espiritualmente, Dios se encarga en cada uno de ir acomodando lo espiritual a lo espiritual. En Santiago capítulo 1, versículo 17 y 18. Santiago 1, 17 y 18. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, ahí habla, bueno, autentica que todo esto proviene de Dios. En el versículo 17, todo regalo, don perfecto, desciende del alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dice Él, de su voluntad, en ese plan perfecto, diseñado por ellos y comandado por el Padre, dice, nos hizo nacer, plural. Y dice, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y esa palabra de verdad, ¿quién es? Pues es Dios mismo. Y para que seamos primicias de sus criaturas, son los primeros. Es decir, en esa rotura o en esa destrucción de ese templo espiritual, la comunión de ellos quedó rota, quedó separada, quedó muerta. Y luego, por el ajusticiamiento para ese que se ofreció y por ese evangelio que emerge, que es la muerte, la sepultura y la resurrección. En esa resurrección, entonces, porque estuvo 3 días sepultado. Y esa sepultura, al resucitar, regresa a la vida. Y ese regreso, entonces, ¿con qué? ¿Cómo hace para regresar? Sí, por el poder de Dios, pero viene con un corazón nuevo y un espíritu nuevo. En 1 Corintios 15, del 45 al 50, nos va a trazar el panorama, digamos, de lo primero terrenal y de lo segundo espiritual. Y por lo terrenal ya hemos caminado, pero ahora nos está mostrando lo espiritual. Primera de Corintios, ¿cuánto? 15, 45 al 50. Lo voy a leer. La Biblia dice que Dios hizo a Adán y que Adán fue el primer hombre con vida. Pero Cristo, a quien podemos llamar el último Adán,
es un espíritu que da vida. Así que primero llegó a existir lo físico y luego lo espiritual. El primer hombre fue hecho de polvo de la tierra. El segundo hombre vino del cielo. Todos los que vivimos en esta tierra tenemos un cuerpo como el de Adán, que fue hecho de tierra. Todos los que viven en el cielo tienen un cuerpo como el de Cristo. Y así como nos parecemos al primer hombre, que fue sacado de los míos, lo que es de sangre y carne no tiene cabida en el reino de Dios, que es eterno. Ahí está entonces el paralelo entre lo terrenal y lo espiritual. Y ya poniéndonos en orden, ¿qué es lo espiritual? Porque lo terrenal es temporal. Aunque la descripción comienza con lo terrenal, para un orden histórico humano, primero lo terrenal, segundo lo espiritual. Pero desde antes de la creación del mundo está lo espiritual, diseñado, provisto, apropiado y destinado espiritualmente y sentados en su trono ya. Y aquí nos está trazando que lo que va a permanecer es lo espiritual. Lo terrenal es la sombra de lo que va a permanecer para siempre. Y ahora, del versículo 51 al 58, nos va a relatar esa nueva vida, es decir, ¿y qué pasó ahí en el sepulcro? ¿Lo leo? 51, ¿hasta cuánto? 58. Gracias. Les voy a contar algo que Dios tenía en secreto. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Cuando Cristo vuelva, se oirá el último toque de la trompeta y los muertos volverán a vivir para no morir jamás. Y nosotros seremos transformados. Dios cambiará estos cuerpos nuestros que mueren y se destruyen por cuerpos que vivirán para siempre y que nunca serán destruidos. Cuando esto sucede, se cumplirá lo que dice la palabra de Dios. La muerte ha sido destruida. ¿Dónde está ahora su victoria? ¿Dónde está su poder para herirnos? El pecado produce la muerte y existe porque hay una ley. Pero gracias a Dios podemos vencerlo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mis queridos hermanos, manténganse firmes y nunca dejen de trabajar más y más por el Señor Jesús. Y sepan que nada de lo que hacen para Dios es inútil. Ahí aparece ese nuevo corazón y ese espíritu nuevo. Porque ellos son las primicias, ocurrió en ellos primero y lo participó ese primero a ellos mismos para solucionar la comunión y con un templo nuevo que es el espíritu y desde luego para participarlo a los hijos de Dios que primero tenemos que pasar por lo terrenal, pero luego ya tendremos un cuerpo por participación similar al que tuvo Jesús cuando resucitó, que ya es indestructible, que ya es una fusión hombre-Dios o Dios-hombre, con la finalidad de cumplir su promesa de primero lo terrenal y luego lo celestial. Ahí mismo en 1 Corintios 15, vamos a leer versículos 35
Bueno, 34, desde el 34 al 44. O sea, a ver si entendí esto último. Ese corazón del que estamos hablando, ese nuevo corazón y ese nuevo espíritu, no es el que nos dio ahora este nuevo corazón y este nuevo espíritu, sino el después de la segunda venida. Él es el primogénito, ese es el primero, el que pasa, Cristo. Piensa. No entiendo. ¿Cómo, Gustavo? ¿Cómo? No entiendo tu pregunta. No lo veo así. ¿Cómo? Acá estamos hablando de la segunda venida. Ese corazón nuevo y ese espíritu nuevo, del que el primero son ellos, ¿no? Cristo fue el primero. Este corazón nuevo y este espíritu nuevo del que estamos hablando es después de la segunda venida de Cristo. No, porque en el nuevo nacimiento es. En la venida de Cristo va a venir la resurrección del cuerpo. Los que están vivos morirán y los que están o dormirán, morirán. El cuerpo será destruido y resucitará nuevo y los que están en Cristo, los que están vivos morirán y los que están en Cristo, esos cuerpos resucitarán. Pero el alma ya está, en la nueva alma, la alma limpiada por la sangre de Cristo, ya está, y el nuevo espíritu ya está en el nacimiento. Cuando uno cree, cuando uno es una nueva criatura. Vamos a leer otros versículos y pues yo sé que está tratando de cuadrar en el plano espiritual las cosas, pero necesitamos esperar porque, digamos, esto ocurrió antes de la creación espiritualmente, pero lo vivió físicamente cuando se introdujeron en limitación en la creación. Claro. Y lo que el Señor me está enseñando a mí es que es de ellos y la nueva criatura es participación, por partícipe de esa reconciliación de ellos. O sea, el Dios hombre cumplió toda la ley, cumplió la ley perfecta terrenal y cumplió lo espiritual, era uno. Entonces, el nuevo nacimiento es de ellos y me lo participan. Yo sé que había un nuevo nacimiento. Y vamos a Gálatas. Sí, dale, Ronald, discúlpame. No, ya terminé. Vamos a Gálatas capítulo 1 y leamos del 11 hasta el 17. Yo creo que ahí podemos afirmar eso. ¿El qué? ¿Cuál qué? Gálatas 1 del 11 al 17. Os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Mira lo que dice en el versículo 14 y 15. Dice que antes, ¿qué cosa hacía? ¿Quién está hablando ahí? Dice que él era perseguidor. ¿Quién perseguía a quién? ¿Qué hizo Dios con aquel que destruyó el templo? Lo persiguió hasta matarlo. Pero dice versículo 15, pero cuando aquel que me apartó desde el vientre de mi madre. ¿Desde cuándo apartó
Dios a Dios. ¿A quién? Correcto. ¿Y a quién en Dios? ¿Desde cuándo? ¿Desde dónde? Obviamente que esto es un plan perfecto desde la eternidad pasada. Y me llamó por su gracia. O sea, no fue por obras, sino por la gracia de aquel ¿cómo se llama? Que está en Dios. Le plació y dice, revelar a su Hijo en mí. O sea, ¿quién está revelando a su Hijo en quién? Entonces, es un plan que ellos, efectivamente, ellos ya pasaron ese evangelio, vivieron ese evangelio y ahora lo comparten al ser humano. Pero es por participación, como dice Robert, es por participación, como dice Chris. Es un solo evento. No puede ser varios eventos. No puede ser que cuando venga la segunda venida, sino dices, cuando se revela su Hijo en mí. ¿Quién es ese mí? ¿Quién es ese Hijo? Obviamente estamos hablando de Dios Hijo. ¿En quién? En Dios mismo. Entonces, ellos ya lo vivieron, se apropiaron de ese regalo, de esa gracia. Ahora lo comparten y lo transmiten. ¿A cuál templo? A un nuevo templo espiritual. Y ese templo espiritual ya está construido. O sea, obviamente que todavía vemos carnecita. Ya cuando venga la segunda vamos a tener otro tipo de cuerpo. Pero ya, digamos, la vida eterna ya comenzó. O sea, ya existe, ya es. No sé. Lo que dice el versículo Perfecto. 14 y 15, lo podemos ver gráficamente en Hechos 9, del 1 al 6. Y voy a leer Gálatas antes de leer este. Dice el 14 y 15. Bueno, desde el 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y lo vamos a ver ahí en el 9 de Hechos. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, viene un paréntesis ahí, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Ahora leamos Hechos 9 del 1 al 6, por favor. Perdón, ¿Hechos qué? 9 del 1 al 6, amigo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad. ¿Quién persigue a quién? Ya quitando la carne. ¿Quién está persiguiendo? Y pues acaba de matar al justo en Esteban. Y ahora está persiguiendo a todo lo que huele en ese camino. ¿Y quién le sale el encuentro? ¿Y quién encuentra a quién? Y ese que está persiguiendo, ¿cuál es la labor? Ese que está persiguiendo es ir a la simiente. Pero la simiente
le alumbra y cae arrodillado. ¿Y quién eres, Señor? Ese que está de rodillas sabe que es el Señor, pero no sabe quién es. Yo soy Jesús. Y luego, ¿qué quieres que haga, Señor? Y luego le dice, entra ahí y se le ordenará todo lo que tienes que hacer. Están dos leyes hablando ahí, Dios y Dios. Dios y Dios. Y ahí está lo que se está diciendo en Gálatas 1, 13, 14 y 15. Ahí está esa revelación. Sí, apartado desde el vientre. Y ese apartado desde el vientre, ¿a quién? ¿A quién apartó? Y se reveló a él, a ese que está apartado desde el vientre, porque se está hablando de la ley. Y obviamente el vientre tiene que ver es espiritual. Y la primera conversión en la historia de Génesis 3:6 a 3:20 es de la ley. Sí, que lleva, porque está buscando esa su imagen que está en la ley. Sí, que se denomina el alma, lo que sea, pero es la ley a la que está buscando, a quien se le aparece ese Dios de la libertad para sacarlo de esa esclavitud del pecado y llevarlo a la comunión con él. Pero ese que se aparece ahí ya tiene un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y ahí está el regreso a la comunión entre ellos, que lo está ratificando con Saulo. Mira lo que dice acá. Creo que se dice Hebreo 9, porque Cristo no entró en el santuario hecho por seres humanos, que era solo una copia del santuario verdadero. Cristo entró en el cielo mismo y allí se presenta ante Dios para pedirle que nos perdone. ¿Dónde está eso? ¿En Hebreos qué? 9:24. Sí, sí, ya hay como sumo sacerdote, pero indudable es antes de la fundación del mundo y desarrollado de 3:6 a 3:21, donde estamos. Porque ahí se está mostrando históricamente que están absolutamente toda la vida espiritual de ellos, absolutamente toda. Y 1 Corintios capítulo 15, del 34 al 44, que nos ha quedado pendiente esa lectura. Del 34 al ¿cuánto? 44. Gracias. Nada. ¿Lo leo? Sí. Se dice así.
Sea su corazón rectamente estimulado y no peque, porque hay algunos que no conocen a Dios. Para vergüenza suya lo digo. Algunos de ustedes se preguntarán, ¿cómo resucitan los muertos y con qué cuerpo vienen? Insensato. La semilla que siembra no llega a tener vida a menos que antes muera. Y cuando tú siembras, no siembras el cuerpo que ha de ser, sino la semilla desnuda, de trigo, de cebada o de cualquier otra semilla. Pero Dios le da un cuerpo como a él le place, y a cada semilla su propio cuerpo, porque no toda carne es igual, ya que una es la carne de los hombres, otra de la de las bestias, otra la de las aves y otra la de los peces. También hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una clase de gloria es la de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, y una estrella es mayor que otra estrella en gloria. Del mismo modo es también la resurrección entre los muertos. Se siembra en corrupción, resucitan incorruptibles. Se siembra en deshonra, resucitan en gloria. Se siembra en debilidad, resucitan en poder. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual, porque hay cuerpo natural y hay cuerpo espiritual. Qué cosa Cuerpo impresionante. natural y cuerpo espiritual. Y esa semilla que dice que necio tiene que pasar a la semilla. San Juan capítulo 12, del 20. Don, no escuché eso último no lo escuché. ¿Puede repetirlo, por favor? No, dice que le pasa a la semilla, que le tiene que pasar a la semilla. Morir, ¿no? Morir. Porque ahí aparece, si no muere esa semilla, no aparece el nuevo cuerpo, el fruto. En San Juan 12, del 20 al 24. Vamos a ver de qué semilla está hablando. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que es de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva muchos frutos. Está. O sea, y qué lindo, ¿no? Cae al suelo, o sea, el sepulcro. Correcto. Y mira la maravilla de lo que dice. Morir Y la resurrección. para mucho fruto. Mucho fruto. Y ¿Cuál ese es el fruto, pasaje que no lo noté? Juan 12, del 20 al Juan 24. Y yo no lo merezco. Juan 12, Y yo no merezco. No, no, nadie. 20 al 24. 20, 24. No. Mire lo que dice el mío, el 24. Ustedes Ajá. saben que el grano de trigo no produce nada, a menos que caiga en la tierra y muera. Y si muere, da una cosecha abundante. Maravilloso. ¿Y quién es esa cosecha? ¿Y cómo es esa cosecha? Obviamente la cosecha es Él, pero se está manifestando físicamente en nosotros. Y yo sin merecerlo. Ahora, Él es la madre de todos los Así vivientes. es. Entonces, el Espíritu Santo es el que se encarga de dar ese nuevo nacimiento. Y es el encargado de seguir esparciendo esa semilla y recogiendo el fruto.
hermosura, ¿no? Porque Dios es tan grande como Él se exalta en su grandeza y en su plan y en su todo Él mismo se lo proveyó por él, a Él mismo. Y es algo, o sea, es grande lo que hizo Dios y participando en esto, ese regalo, wow. Revisemos Ezequiel 36. Por favor. O sea, nos participa el nacimiento en la ley y el nacimiento en la gracia del Señor. Correcto. Sí, nacemos con la ley, pero muertos como la ley. Y esa conversión de la ley es la que nos participa, convirtiendo el alma. Entonces, en Ezequiel 36, 26, os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Corazón de piedra, corazón de carne. ¿Cuál es ese corazón de carne? ¿Cuál es ese corazón de piedra? No nos perdamos la próxima clase. De muerte a vida. Os daré un corazón de piedra, el corazón separado, y el otro es De muerte a vida. un corazón de carne, que es el redimido. Cuando el alma está convertida. ¿Qué cosa? No se pierdan la próxima clase. Ya hay que reoír toda esta situación. No, quedamos de verdad que no. es demasiada información. Y esperemos, porque Dios tiene que ayudarnos a, digamos, como a procesar esto y luego, pues, corazón tibio. Lo que dice Cristian, el de piedra, pues, obviamente, es ese corazón con el cual, para entenderlo nosotros, con el que nacimos. Pero con el que quedó después de ser destruido. Claro, porque eso es participativo también, totalmente. Y el de carne, entonces, ¿cuál es? El que nos tiene que ayudar a entender del primogénito, el Dios hombre. Porque es todo por partícipe, la humanidad también, la humanidad de Dios. No, es corazón. Corazón, mente. La mente, tenemos la mente esa de Cristo. Mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. No, tan chévere. Bueno. Bueno, compartamos, por favor. Yo paso. Es una maravilla para mí en lo que estoy conociendo, lo que el Señor me está regalando de una relación, de un matrimonio espiritual en cual Él mismo destruye, Él mismo se fue infiel a Él mismo y Él mismo se reconcilia con Él mismo. Y en esa reconciliación hay es algo que no sé qué otra palabra puedo usar como maravilloso, pero no encuentro, no sé ninguna. Una belleza, una cosa divina de Dios. Cuando leímos hoy lo de la mente, no sé dónde está, creo que está en Corintios, pero cuando dice que el único que puede conocer la mente de Dios es el Espíritu de Dios. Igual, el único que puede conocer la mente del hombre es el espíritu del hombre. Entonces, esa mente del hombre, ¿de quién es? De él, de ese Dios hombre.
es el único que puede conocer esa mente humana. Y es algo precioso, es algo nunca ver ese material, es hacer, y solamente de hacernos partir, como dijo Luis ahorita, estaba pensando la cosecha abundante, porque estaba pensando nosotros, pero primero estaba pensando en ellos, era ellos, pero el resultado nos participa porque nos hizo para su gloria, y es algo en saber que son ellos y nos lo participa en todo aspecto, del principio al fin, hasta de mi nacimiento, hasta de mi primer nacimiento y mi segundo nacimiento, partícipe. Qué bueno es Dios, qué bueno es Dios, qué bueno es Dios. Algo maravilloso. Es algo hermoso, hermoso, hermoso. Es interesante ver que no dice que convence el alma, sino que dice que convierte. Hay una conversión. O sea, de una cosa a otra. De una cosa pasa a otra y no arrastra nada el otro, lo convierte a esto. Y por partícipe. No me convirtió a mí. No, obviamente es él, pero... En el primero. Qué cosa eso es algo de otro mundo, eso es algo espiritual, son los pensamientos de Dios. Ay, Señor, gracias. Hermoso, sí. Sí, a mí se me aclaró esa confusión que se me había generado, ¿no? De lo que habíamos leído ahí en Primera de Corintios 15, del 51 al 58, cómo será esa vida espiritual. Y como estábamos hablando del corazón y del nuevo espíritu, pensé que era eso, pero ya fue aclarado por Dios mismo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pues a mí me gustó mucho, digamos, lo que leímos allá en Timoteo, en Apocalipsis, Santiago, Colosenses, hablando acerca de la preeminencia de él. O sea, es que es tan bonito ver que él es el primero en todo. Aún es el primer pecador, es el primero que regresa a esa comunión. Me parece como tan loco. O sea, no sé. ¿Se les arrancó? No, se le perdió la conexión. Sí. Dios lo arrancó a... Lo arrebató. Lo arrebató. ¿Qué tal que sea rápido y nosotros nos quedamos aquí? Pero mira lo que dijo Diego, porque es algo impresionante. Ahora se lo arrebató a el pecador. Sí. Robert, saca la internet, poner la internet en el teléfono. Estaba mirando la ventana, estaba mirando por la ventana. Ya regresé. Ahí está. Dinos. Pero sí se es todo conectado en esa cel, en esta destrucción. Es algo. Pero acaba de decir ahí. Ya me olvidó. Igualito. Mañoso. No, lo que estaba diciendo era que me parecía muy bonito esa preeminencia de ellos, o sea, pensar que él fue el primer pecador, que él fue el primero que volvió a la comunión, esto es demasiado grande, o sea, en una parte parece loco pensar que Dios fue el primer pecador, que él fue el primer pecador, pero qué bonito que es esa manera, porque si no, ¿cómo aprendemos nosotros? Y cómo nos comparte esa vida de ellos, o sea, no hay otra manera, entonces muy bacán, muy bacán. Gracias, mis hermanos. Qué grande, Dieguito. Amén. Gracias, Dieguito. Qué hermoso, qué hermoso. Qué grande.
Qué grande. Dale, Dieguito. Bueno. Chao, Diego. Que estés bien, hermano. Hablamos. Chao. Bye. Saludos. Bueno, hermosa clase la de hoy. Como siempre, va. Siempre nos vamos llenos. Y ya hace cuánto, ¿no? Que estamos en este juicio y cada vez conocemos más y más sobre él. En todos los medios se está hablando de hace un año, de la pandemia, ¿no? Y sigue, y viene la segunda ola, y viene la segunda, y la tercera ola, y la cuarta ola. ¿Cuánto tiempo? Solo Dios lo sabe. La otra niña del grupo Génesis. Hola, ¿cómo están? Bien. Hola familia, Muy ¿cómo bien. están? Hola familia, ¿cómo están? Hola, Hola, si te escucha. gracias. Bueno, a mí Dios me enseña y me lleva a esta clase a ver realmente cómo es el nacer de Él y para Él. Porque el nacimiento sucedió una sola vez y es en el mismo. Entonces me llamaba mucho la atención realmente cómo Dios hace sus obras. Por algo él mismo se busca. Me muestra su obra es perfecta, santa y justa. Y literalmente estamos viendo a Dios, aunque no se vea, y es algo muy loco. Y bueno, el que habita adentro sabe que debe pasar por eso, aunque la humanidad por fuera no quiera y se resista. Y me impresionaba esta clase porque era la confirmación de su obra desde siempre, desde el inicio hasta el fin. Nunca deja de ser Dios. Nunca deja de ser una persona y un ser. Eso fue lo que Dios me enseñó hoy. A mí me llamaba la atención en la clase cuando leíamos sobre esa semilla y qué le tiene que pasar a esa semilla y luego de lo que le pasa a esa semilla y haciendo referencia en eso, me acordaba del mismo, de Dios, por lo que él tuvo que pasar y cuál es el resultado de eso. Entonces, me parecía tan bonito porque gira en torno a él. Y también él mismo como ese sembrador. Muy bonita la clase. Gracias. A mí Dios me enseñó, me impresiona también mucho ver esa parte de la semilla, porque realmente quién es que pone esa semilla y la pone en el momento perfecto. El resto pasa. Gracias. Hermoso familia, gracias por compartir. Que estén todos bien, bendiciones. Bueno amigos. Gracias. Bueno familia, nos vemos prontito. La próxima semana, si Dios así lo quiere. Gracias, familia. Chao. 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 Feliz noche. Nos vemos. Luego.